En esta transmisión que tengo hoy, yo le traigo un trato. Yo le traigo un trato y me gustaría que usted lo tomara. De veras, realmente me gustaría que usted aceptara este trato que traigo con usted, ¿oyó? Me gustaría que aceptara este trato. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y en qué? Y usted va a decir, hermano Mincho, ¿en qué consiste ese trato que usted me está proponiendo? ¿En qué consiste este trato? Pues consiste, mire, pues, vamos a hacer un trato, ¿sí? Con usted, usted conmigo. Perfecto, vamos a hacer un trato. Mire, pues, usted va a ver este video hasta el final, de parte suya. Y de parte mía, yo le prometo que lo voy a ayudar, pero no se lo diga a nadie, yo. Le prometo que lo voy a ayudar a irse para el cielo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Trato hecho? Bueno, perfecto. Trato hecho. Deme la mano, por favor. Usted va a ver este video y lo va a compartir. Y a cambio de eso, yo lo voy a ayudar a irse al reino de los cielos. Perfecto. Muy bien. Trato hecho. Ahí estamos. Realmente es una alegría para mí llegar nuevamente hasta donde usted está, ya sea por un medio de imagen o de audio, alguna emisora. Me han contado por ahí que algunas emisoras retransmiten este tema. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Y pues me da mucha alegría saludarlo. Un servidor y amigo de ustedes, yo soy el hermano Mincho, y desde la parroquia de Santiago Zacatepeques, pues les transmito esta meditación, que me paso mucho tiempo estudiándola, para que usted, cuando vaya a misa el domingo, o cuando vayamos a misa el domingo, tengamos ese encuentro con Dios que va a cambiar nuestra vida, porque en la misa se obtienen dos encuentros con Dios. Primero, por su palabra, y segundo, por su cuerpo y por su sangre. Así que, muy bien, yo voy a aportar algo, y que nuestros amados y queridos sacerdotes pues lo van a lo grande, maravillosamente, pero yo voy a aportar algo con la meditación del Santo Evangelio. Soy hermano Mincho, entonces, de la parroquia de Santiago Zacatepeques, Guatemala. Antes de la pandemia, yo iba con los presos. De por sí tenía como 70 presos, pues a quienes yo les daba clases, 70 presos. Y un día usted, pero me extrañó que unos policías llevaban a la cárcel a un ancianito, ancianito, uy, como de unos 95 años para arriba, pues, imagínese usted, llevaban a un ancianito a la cárcel. Y me conmovió verlo, pues. Entonces, uno de los policías que medio conocía, le pregunté qué había hecho ese ancianito. Impactante lo que me respondió el policía. Me quedé como pensando durante muchos años y ahora se los voy a compartir. ¿Qué fue? ¿Por qué llevaron ese ancianito a la cárcel? Usted se va a sorprender y estoy seguro que nunca lo va a olvidar. ¿A qué fue? Se lo comparto en un rato porque fíjese que no hemos orado, no hemos escuchado la palabra de Dios, así que queda pendiente, por favor, el ancianito que llevaron a la cárcel. ¿Qué tal si oramos? Sí, muy bien. Oremos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres la palabra.
Por lo tanto, Señor, lo que tú nos digas hoy es lo que quieres para nosotros. Señor, yo te pido una especial bendición para los y las que me están viendo, para que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de su corazón y puedan transmitirla. Padre bendito, bendice el espacio que hay entre ellos y conmigo, para que pueda el Espíritu Santo transmitirles ese espíritu de vida que tanto necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos el Evangelio del día domingo 10 de marzo del año 24. En esta oportunidad, la Santa Iglesia Católica nos presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 14 al 21. Ya con eso muchos dijeron, ¡guau! ¿Es la cita de oro? Sí, es la cita de oro. Es la que vamos a reflexionar hoy. Y como les vuelvo a repetir, el Evangelio de San Juan no tiene un año, no tiene su año litúrgico dentro de la Iglesia Católica, pero nos ayuda en estos tiempos especiales, por ejemplo, la Cuaresma. Por eso es que vamos a ver el Evangelio de San Juan. Pero fíjese usted que para poder encontrarle sentido a la meditación de la palabra de Dios de este domingo, hay que iniciar por la primera lectura. ¿Ya? La primera lectura. Y la primera lectura está tomada del libro de Crónicas, en el capítulo 36, del versículo 14 en adelante. Ya lo escucharemos en misa. Y oiga usted lo que dice el libro de Crónicas, primera lectura. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominaciones, costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. ¡Wow! ¿Qué dice la primera lectura, hermano Mincho? Que en aquellos tiempos el sumo sacerdote, o sea, los encargados del templo, el sumo sacerdote, como que dijéramos, lógicamente no vamos a señalar a nadie, el párroco, el consejo parroquial y toda la gente dice, esto es lo más triste, ustedes, esto es lo más triste. Todo el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Multiplicaron sus infidelidades. La cabeza de la fe. Multiplicaron sus infidelidades. El sumo sacerdote, el pueblo, toda la gente. ¿Y qué quiere decir infidelidad? Infidelidad quiere decir deslealtad. Ya no le eran leales a Dios. Ya no le eran leales a Dios. Y es más, traicionaron a Dios. Los religiosos, sí, traicionaron a Dios y con alevosía. Con alevosía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. O sea, dijeron, vamos a pecar y vamos a pecar. Sabemos que vamos a pecar, pues pequemos. Hablando de los religiosos y del pueblo de Israel. Y empezaron a caer en falsedades, en engañar a Dios, en engañar al prójimo. Y empezó a haber en aquel pueblo adulterio,
empezó a haber fornicación, empezaron a haber asesinatos, empezaron a haber a cosas horribles delante de Dios, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Usted ya me entenderá. Y entonces cayeron, dice, en una felonía. Felonía. ¿Qué es una felonía? Los más grandes errores o crímenes o pecados delante de Dios. Eso es una felonía. Los más grandes pecados, errores, delitos delante de Dios. El pueblo y sus sacerdotes, según la primera lectura. Y dice la palabra de Dios, el Señor Dios de sus padres les exhortó, dice, empezaron a hacer esto y esto fue una abominación delante de Dios. Repugnantes para Dios. Dios ya no. Absolutamente intolerables. Ya el ser humano se empezó a portar re mal. Cosas no aceptadas ya para Dios. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer, hermano? Fíjese que en aquel tiempo, hermano, como mucha gente estaba en la diáspora o se iba a la diáspora, ¿eso qué significa? Que se iban a otros países, como la situación de los hermanos inmigrantes que se van a otros países, pues, ¿verdad? El problema es que ellos iban allá y aprendían las malas costumbres, aprendían las malas cosas, los vicios, y también los dioses de chiquita aprendían y fíjese usted que los traían a Israel. Mancharon, escuche muy bien, dice la casa del Señor, se le echaron a perder, ¿ya? Y Dios, ¿y sabe qué pasa? ¿Usted sabe qué pasa? Dice que Dios, veamos otra parte de la palabra de Dios, dice, envió entonces, oiga, estamos hablando del Antiguo Testamento, envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Esto fue grande, hermanos. Entonces, fue grande. Entonces dice que Dios, escuche muy bien lo que dice aquí, dice, el Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros. O sea que Dios mandó mensajeros y dice, Dios mandó mensajeros porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar el santuario, pero ellos se burlaron de sus mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas. O sea, Dios les mandó mensajeros y se mofaron, se mofaron. Hermano Mincho dice, ¿y qué quiere decir eso de se mofaron? Se burlaron de ellos. Ya, se burlaron de ellos. Eso quiere decir de que, hermanos, los tomaron como payasos, los profetas. Entonces, dice la palabra de Dios que vino el rey de los caldeos y destruyó todo, desde el templo hasta el pueblo, y los volvió esclavos a todos. O sea que fue un pueblo que cometió los peores errores, les mandaron profetas y resulta que se mofaron, se burlaron de ellos. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos entonces al Evangelio de San Juan, capítulo 3, 14-21, que es el Evangelio de este domingo. O sea, ya comentamos un poco la primera lectura, ahora nos vamos a la segunda lectura. Y dice la palabra de Dios, en aquel tiempo Jesús
dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero contarle algo. Cuando Jesús vino a esta tierra, el Antiguo Testamento no era nada. Hermano, pero si usted acaba de hablar que fue un desastre, que hicieron las peores abominaciones delante y se burlaron los profetas, sí. Cuando vino Jesús por la religión, por la situación política y religiosa, hermano, el pueblo de Israel, que se llamaba Palestina, ahora ya no se llamaba Israel, se llamaba Palestina, hermano, esto estaba peor. Horrible. Estaba horrible. Los del Sanedrín, que era la mayor parte de los fariseos y los saduceos, estaban lo mismos, corrompidos, estaban pecando, estaban haciendo abominaciones, eran ladrones. Era el mismo Jesús lo dice: ay de ustedes hipócritas. Esto era, y lo del Sanedrín también, o sea, ¿quiénes eran los del Sanedrín? Pues era el consejo parroquial, ¿no? Claro, no estoy hablando de los de ahora, de aquel tiempo. Juntamente con el sumo sacerdote. Y el pueblo estaba en lo mismo. O sea que Jesús encontró un pueblo y unas autoridades religiosas. ¿Terrible? Sí. Fíjese usted que sí. Y lastimosamente, entonces me va a decir usted: hermano Mincho, entonces en el Antiguo Testamento estuvieron así de horribles, ¿sí? En el Nuevo Testamento cuando vino Jesús, sí. Y hoy, mi silencio interpretará todo. Peor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios los destruyó porque no cuidaron el templo. Hermano, pero la palabra de Dios dice que Nicodemo fue a hablar con Jesús. Sí. Nicodemo era uno de los fariseos que, según la tradición apostólica, dice que era el que estaba más o menos respetando a Dios. Pero él sabía quiénes eran sus compañeros. Y entonces aquí, hermanos, pasa algo especial. Este fariseo, porque era fariseo, Nicodemo era fariseo, miembro del Sanedrín, o sea, de la chusma, sí. Llega de noche con Jesús. A escondidas. Hermano, ¿y por qué de noche? ¿Por qué no llegó de día? De noche. ¿Qué significado tiene la noche en la Biblia? Tinieblas, pecado, oscuridad, ceguera. En ese tiempo, cuando el pecado estaba deshecho, llega entonces Nicodemo en la noche. ¡Wow! Como que Nicodemo iba en representación de las personas del Antiguo Testamento. Como que Nicodemo iba en representación de toda esa partida de fariseos que eran unos corruptos y ladrones. Y como que Nicodemo también va en representación de todos los pecadores de hoy, en esta fecha. ¡Wow! Hermano, y como en el Antiguo Testamento Dios los mandó destruir, no.
No. Oiga las palabras de Jesús, lo que prácticamente nos dice el Evangelio de hoy. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, no muera. Ay, por Dios santo, hermano Mincho. Y entonces el pueblo de Israel, porque sus jefes y su pueblo se corrompió y Dios los mandó a destruir, ¿sí? Y a nosotros nos manda a su Hijo Jesucristo para que no muramos, para que no nos destruyamos, ¿sí? ¿Sí? A cambio de nuestra maldad, a cambio del pecado, Dios manda a su Hijo para venir a salvarnos. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Para que no muramos, para que no perezcamos. Ay, hermano, ay, Dios. O sea que el Señor no nos castigó como en el Antiguo Testamento, no, no. Y es hermoso lo que dice la palabra de Dios, tanto, pero tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo Jesucristo. Oiga, se lo voy a leer. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Hay un canto que dice por ahí, a cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada. Ay, hermano. Dice que vino Jesús a salvarnos. Perfecto. Entonces eso quiere decir, hermano, que ¡guau! Yo puedo seguir pecando, haciendo lo que yo quiero, como en el Antiguo Testamento, y sencillamente Jesús manda a su Hijo para salvarme. ¡Wow! A cambio de nada. Momento. ¿Sabe una cosa? Dice la palabra de Dios que Jesús vino a salvarnos. Ya, a salvarnos. No a rescatarnos, según el Evangelio de hoy. Y le voy a poner un ejemplo. Yo le digo a usted, mire pues, hermano, no se meta a esa piscina. Usted no sabe nadar. Hermano, no se meta a esa piscina. Como decían nuestros papás, ¿verdad? Acabas de comer, no te metas a la piscina. ¿Sí? Y viene y usted se mete y se ahoga. ¿Quién tiene la culpa? ¿Usted o el que le dio consejo? Usted. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que ha venido a salvarnos, nos quiere decir que nos viene a traer su palabra para que no caigamos y hagamos lo que hicieron los del Antiguo Testamento o los del Nuevo Testamento o los que siguen pecando hoy, que no lo hagamos. Por eso dice que todo el que crea en Él se salvará. Entonces, hermano, como quien dice, Dios viene, usted va camino a pecado y Dios y Jesús está en el camino. No vayas, hombre, no vayas. Por eso está la palabra de Dios,
que nos da vida eterna, porque es el mismo Jesús. Entonces Jesús no vino a condenar al mundo, a condenarlo. Si no vino a condenarnos, debiéramos de estar contentos, ¿no? ¡Wow! No me vino a condenar, sino que vino a salvarnos. Oh. Ahora, hermano, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? En el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios que estábamos leyendo, dice el Antiguo Testamento, el Señor Dios, estamos hablando del libro de Crónicas, primera lectura. Vamos a ver dónde estaba. Dice, así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que les edifique una casa en Jerusalén. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, o sea, hacia el templo, y que Dios lo acompañe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice el Antiguo Testamento que Dios va a hacer un templo al cual todos tienen que acercarse. Y en el Nuevo Testamento aparece Jesús, el nuevo templo, al cual hay que acercarse para tener salvación. Oh, eso es así, ¿no? Sí. O sea que el templo de Israel fue una donde la gente tenía que ir a salvarse, a escuchar la salvación. Ahora es Jesús que se presenta en el Nuevo Testamento, sí, y por eso es que Nicodemo lo busca de noche. Entonces, pues, hermanos, el templo es Jesús y hay que buscarlo. Y hay que buscarlo ya. Ahora, fíjese, hermano, usted me va a decir, hermano Mincho, pero usted acaba de decir que es a cambio de nada. Entonces, mire, pues, hermano Mincho, mire, por si al caso, le pido a Dios que no me está escuchando una persona que le ha quitado la vida a otra persona, me está escuchando una persona que esté en adulterio, me esté escuchando una persona que esté en fornicación, me esté escuchando una persona que esté en grandes pecados. Oiga, lo que dice la segunda lectura de este domingo. Y hermano, ¿cuál es la segunda lectura de este domingo? Está tomada en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 10, que es la segunda lectura de este domingo. Oiga lo que dice la segunda lectura de este domingo. Y usted va a decir, hermano Mincho, pero ¿por qué Dios? Usted acaba de mencionar adúlteros, asesinos, acaba de viciosos, y son salvados. Sí. No, hermano Mincho, es que tienen que, ellos no son salvos. Oiga la segunda lectura. Hermanos, dice San Pablo, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya hemos sido salvados. Palabra del Dios, te alabamos, Señor. ¡Guau! Tanto amor Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, dice, en el Evangelio y en la carta, la carta a los Efesios, en la segunda lectura, dice que la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por el pecado y Él nos dio la vida. Él nos dio la vida. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios te ama, hermano.
Dios te ama, hermana. ¿Por qué hizo el Dios el universo? Porque lo hizo pensando en ti. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Lo hizo pensando en ti. ¿Por qué Jesús en la cruz derramó sus lágrimas, su sudor y su sangre? Porque lo hizo para que tú o usted no sufriera, sino que tenga vida eterna. Y San Pablo lo dice de una manera hermosa: por misericordia, por su generosidad. ¿Y qué somos salvados? ¿Y qué quiere decir generosidad? Alguien que comparte lo que tiene. ¿Y qué nos vino a compartir Jesús, hermano Mincho? Su santidad. Su santidad. Y como Jesús conoce el reino de los cielos, quiere que nos vayamos para el cielo y no al infierno. Esa es la generosidad del Señor. Como aquel hombre que sale a la calle y lleva un vicioso a su casa. ¿Qué estás haciendo tirado en la calle, mi hijo? Venite para mi casa. En mi casa hay abrigo, hay techo, hay comida, venite. Jesús es tan generoso que nos viene a decir: ¿qué estás haciendo sufriendo en el pecado? Vámonos para la casa del Padre. Allá yo tengo una morada que es mía, pero te la doy a ti. ¿A cambio de qué? Que creas en mí. ¡Wow, hermano! Por eso la primera lectura nos dice al final que partas allá, al templo de Jerusalén, que partas allá. Nicodemo busca a Jesús. Nicodemo busca a Jesús, hermano. Nicodemo busca a Jesús. Y esta segunda parte del Evangelio que nos presenta la iglesia hoy, después de que nos habla para que Jesús ha venido para que no muramos, dice, oiga lo que dice el Evangelio. Dice, la causa de la condenación es esta. O sea, ¿por qué se van a condenar unos? Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ¿por qué se van a condenar algunos? Porque prefieren estar en la oscuridad. ¿Por qué se van a condenar algunos? Porque sencillamente prefieren seguir pecando. Dice San Juan, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no sean descubiertas. En cambio, eso es para usted, el que obra el bien conforme la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, entonces hay dos caminos. Hay dos caminos. Acérquese al templo. El templo es Jesús, como lo hizo Nicodemo en la noche. Acérquese. ¡Wow! Y Dios, con su generosidad, con su misericordia, por el tanto amor que te tiene Dios, te va a perdonar y tendrás vida y vida eterna. No te metas a esa piscina porque te vas a ahogar. Salite de ahí. Acércate a Dios. Escucha su palabra. Sencillo. Entonces, hermano, no siga en la noche. Errores, pecados, delitos. Seamos humildes. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. ¡Ah! Hermano Mincho, ¿dónde he escuchado esas palabras? Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. ¡Wow! Acepte su perdón. Acepte su perdón. Acepte su perdón.
Hermano, pues fíjese que le quiero contar que cuando yo iba a la cárcel, los jueves creo que yo que iba a la cárcel, un día iba saliendo yo de la cárcel y llevaban un ancianito. Lo llevaban unos policías porque no pudieron entrar a su familia, pero miren, pues temblaba el pobre, temblaba. Y uno de los policías, que era medio amigo mío, le pregunté, mire usted, ¿y por qué traen a este viejito a la cárcel? Y me contestó de esta manera, a él no lo están trayendo a la cárcel, viene a la cárcel. ¿Y por qué? Porque tiene su hijo condenado por 300 años porque mató y violó a muchas mujeres. Y este ancianito, que aunque su hijo sea asesino, violador y encarcelado, y casi ya no puede caminar, viene a visitarlo. Porque aunque su hijo sea tan malo, él nunca lo deja de amar. Sea el pecado que sea el error más grande que tengas en tu vida, Dios ha venido a visitarte. Y si estás pasando por la noche como Nicodemo, es el momento que escuches la palabra de Dios. No lo hagas. Él ha venido a salvarte, no lo hagas. Si no le haces caso, entonces sí morirás. Yo quisiera, si usted ha tenido un encuentro con Dios, no sé cuánto tiempo, que hoy lo vuelva a tener. Y si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios, hoy es el momento que lo tenga. Dios es como el ancianito. Aunque hayas cometido el peor de los pecados, ha venido el del cielo para venir a salvarte. Déjeme por favor orar por usted y sienta el perdón de Dios. El tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para todo aquel que crea, que escuche, que lo acepte, que lo busque, no muera, mas tenga vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, creo que nadie, Señor, al menos yo, Señor, no me salvo de esa maldad que hizo o que hicieron en el Antiguo Testamento, el cual se manifiesta, Señor, en la primera lectura. Y cuando tú viniste a esta tierra, Señor, encontraste un pueblo lleno de pecado. Como hoy, Señor. Muchos de los que estamos escuchando tu palabra, Señor, te hemos fallado con razón o sin razón. Te hemos dado la espalda como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Tal vez nos hemos burlado de tus profetas, de tus predicadores, del Padre, de la Iglesia. Pero hoy, Señor, entiendo que no lo haces por castigarnos, sino por salvarnos. Señor, tú sabes dónde hay lágrimas. Si hemos sido malas personas o somos malas personas con mal carácter, si somos personas que hemos echado a perder nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, hoy, Señor, quiero creer en ti. Señor, yo oro y le pido a Dios por el que me está escuchando ahora y está sintiendo tu presencia, Señor. Una presencia sanadora, liberadora, una presencia salvadora, Señor. Tú no viniste a condenarnos hoy, nos viniste a advertir
Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Padre bendito. Gracias de verdad. Gracias. Unge a cada una de las personas con tu espíritu de sanación, de liberación y sobre todo salvación. Gracias, Señor, porque este evangelio de este domingo nos lleva a reconocernos pecadores y a aceptarte como nuestro Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por sus comentarios y gracias por dejar escrito algo para mí. Me llena de alegría, me llena de satisfacción que el poco trabajo que aporto a la Iglesia Católica sea de bendición para usted, sea de bendición. Por favor, deje sus comentarios, donde escucha, donde ve y compártalo. Compártalo. Usted no sabe a cuántos va a ayudar con esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Compártalo. Hay alguien que en este momento está en la oscuridad y necesita salir. Ahora yo cumplo mi palabra. Usted vio todo el video y las palabras de Dios lo acercan al cielo. Así como dijo la primera lectura, que Dios vaya con ustedes, especialmente al reino de los cielos. Un servidor, hermano de ustedes, hermano Mincho, de la parroquia de Santiago, Zacatepeques, Guatemala, les dice muchas gracias. Por favor, síganme escribiendo. Yo voy a cortar la transmisión porque es muy larga, ¿no? Ya me dijeron por ahí, es muy larga, hermano. Sí, pero a veces no me da tiempo. Así que déjeme su comentario, por favor, que yo lo voy a leer. Y si es de bendición para usted, me alegraría saberlo para la honra y para la gloria del Señor. Cuídese mucho entonces, que Dios le bendiga. Un abrazo. Y nos miramos de hoy en 8 a la misma hora. Bendiciones.